En algunos informes electromiográficos aparece la expresión afectación preganglionar. ¿A qué ganglio se refieren? ¿Qué significa que la afectación está antes del ganglio? Comencemos por el principio. El término ganglio tiene origen muy antiguo, es de origen griego. Significa una estructura globular, más o menos esférica. En anatomía se presentan formas así con frecuencia. Se habla, por ejemplo, de ganglios linfáticos o ganglios nerviosos. Pero en el contexto de la electromiografía nos referimos a los denominados ganglios espinales. Cada raíz sensitiva tiene un ganglio espinal asociado. En la médula espinal, los componentes motores se sitúan en la parte anterior o ventral y los sensitivos en la posterior o dorsal. La raicilla sensitiva dorsal o posterior tiene un engrosamiento, el ganglio espinal o ganglio de la raíz dorsal. A simple vista se advierte la diferencia entre la raicilla anterior y posterior, que juntas formarán la raíz. Es a este ganglio al que nos referimos. Ganglio espinal y ganglio de la raíz dorsal son términos sinónimos. Microscópicamente podemos ver que mientras que los cuerpos de las neuronas motoras se sitúan dentro de la médula, los cuerpos de las raíces sensitivas se localizan en el ganglio de la raíz dorsal. Si comparamos la morfología de una neurona motora y de una neurona sensitiva del ganglio, son muy diferentes. La neurona motora se parece mucho más a la imagen mental habitual de una neurona, dendritas, cuerpo, axón. Por el contrario, la forma de la neurona sensitiva localizada en el ganglio se denomina pseudo-unipolar. Tras la salida del cuerpo neuronal, el axón se divide en T. Es como una neurona que tuviera el cuerpo neuronal únicamente como un elemento de soporte para mantener un largo axón. Esta forma de T condiciona los hallazgos electromiográficos en las distintas localizaciones de la lesión. El axón de todas las neuronas necesita del cuerpo neuronal para mantenerse. Así, cualquier daño importante producirá la desaparición del axón más allá de la localización de la lesión. En el caso de una neurona sensitiva sucede algo sorprendente. Al tener una estructura análoga a las dos ramas horizontales de la letra T. Una lesión entre el cuerpo neuronal y la médula dañará únicamente el axón que se dirige al sistema nervioso central, mientras que una lesión del axón entre el ganglio y las extremidades dañará únicamente el axón distal. A esta última se le denomina posganglionar. Podemos estudiar el potencial sensitivo en los estudios de conducción nerviosa. El ganglio espinal se sitúa en el entorno del agujero de conjunción o foramen intervertebral, entre cada dos vértebras, en las vértebras cervicales como en las lumbares. En las raíces lumbares, de hecho, se encuentra bastante distante en relación con la localización de la médula. En el caso del daño de una raíz nerviosa, podemos distinguir si el daño se localiza anterior al ganglio, preganglionar, o posterior al ganglio, posganglionar. En un proceso preganglionar, el potencial sensitivo que corresponde a esa raíz está respetado, mientras que está alterado en un proceso posganglionar. La localización puede tener mucha importancia, porque con frecuencia el manejo del paciente depende de ello. Un ejemplo quizá contribuya a aclarar su importancia. Una patología frecuente es el defecto en la flexión dorsal del pie, el denominado pie caído.
puede deberse a diversas lesiones y con frecuencia se plantea la necesidad de un estudio electromiográfico para diferenciar una afectación radicular L5 de una afectación distal del nervio peroneo. La consideración de la amplitud del potencial sensitivo del nervio peroneo superficial puede contribuir a aclarar este aspecto. Si la afectación es distal al ganglio, por ejemplo, una afectación de nervio peroneo, se alterará el potencial sensitivo. Por el contrario, si la afectación es proximal al ganglio, el potencial sensitivo distal mostrará una amplitud normal. Lo mismo podríamos decir de otras patologías, como una alteración del nervio cubital, diferenciándola de una afectación radicular C8. Las afectaciones de asta anterior, de médula o de raíces suelen producir un patrón electromiográfico preganglionar, y las que se localizan más allá de la raíz suelen producir un patrón postganglionar. Naturalmente, en la interpretación del estudio intervienen más factores que únicamente la amplitud del potencial sensitivo. La consideración de la amplitud del potencial sensitivo contribuye a localizar el daño como anterior o posterior a la localización del ganglio espinal.